Hola a todos, ¿qué tal estáis? Bienvenidos otra vez a la burbuja del español. Yo soy Marta Tardáguila y soy vuestra profesora de español. En la clase de hoy vamos a aprender a realizar construcciones exclamativas para expresar algunas cosas. Así que ya sabes, si estás listo, ¡empezamos! Vamos a empezar nuestra clase, pero antes, como ya sabes, quiero decirte algo muy importante. En la página web de la burbuja del español se pueden reservar clases individuales o de grupo para, por ejemplo, repasar un poquito tu español porque te gusta mucho y quieres mejorarlo, o para preparar ese examen que no consigues superar, para lo que tú necesites. Bueno, toda la información para esto te la voy a dejar en un link en la descripción. Tú léela con atención y después, si tienes alguna pregunta, házmela. Y ahora sí, vamos a aprender a utilizar los exclamativos en construcciones para expresar un montón de cosas. ¡Empezamos! Por ejemplo, podemos utilizar quién, la palabra quién, con los verbos pensar, suponer, imaginar, sospechar, cuando queremos expresar sorpresa ante algún hecho o situación inesperada. Las construcciones y las opciones son varias. Yo te voy a hacer algunos ejemplos y tú fíjate muy bien en la construcción que estoy formando. ¿Quién iba a pensar que Paula se iba a divorciar? ¿Quién iba a pensar que Paula se divorciaría? ¿Quién iba a pensar que íbamos a trabajar juntos? ¿Quién podía pensar que íbamos a trabajar juntos? ¿Quién podía pensar que trabajaríamos juntos? ¿Quién podría pensar que trabajaríamos juntos? Como habéis visto, he hecho varias construcciones alternando algunos tiempos verbales. Lo que no cambia es la palabra quién más el resto de la frase. Lo que cambia son los verbos, que a veces los pongo en imperfecto. ¿Quién podía pensar? O los pongo en condicional. ¿Quién podría pensar? O utilizo la perífrasis de ir a más infinitivo en imperfecto. ¿Quién iba a pensar? En la segunda parte, lo mismo. Puedo alternar la perífrasis, puedo alternar el imperfecto o el condicional. Combinando estas estructuras podemos formular exclamaciones de sorpresa. Esta palabra quién también se utiliza para realizar exclamaciones, pero no de sorpresa, sino de deseo. Las construcciones son estas: quién más un imperfecto de subjuntivo, o quién más pudiera, que es un imperfecto de subjuntivo, más un infinitivo. Por ejemplo, podemos decir: ¡ay, quién viviera en España! ¿Quién más imperfecto de subjuntivo? O ¿quién pudiera vivir en España? ¿Quién más pudiera más infinitivo vivir? Y con estas construcciones expreso deseos que son, digamos, un poquito difíciles de realizar, pero nunca imposibles. Podemos utilizar también construcciones exclamativas para hacer valoraciones sobre una situación, sobre las características de algo, sobre la manera de hacer algo, y también para intensificar cualidades, sensaciones o sentimientos. ¿Cuáles son las estructuras? Estas de aquí. ¿Qué más adjetivo? Por ejemplo, podemos decir: ¡qué jóvenes son tus amigos! ¡Qué guapos son tus padres! O ¿qué más un adverbio? ¡Qué mal cocina Ana! ¡Qué bien te queda ese vestido! O incluso ¿qué más un nombre? ¡Qué sueño tengo! A veces, cuando no utilizamos un adjetivo con esta construcción, dependiendo del tono con el que realizamos la exclamación, podemos resaltar, digamos, cualidades positivas o negativas. Por ejemplo, si decimos ¡qué casa!, puede significar que es una casa muy bonita, o ¡qué casa!, puede significar que es una casa muy fea. Otra construcción exclamativa con el que es esta: ¿qué más nombre más el mío, la mía, el tuyo, la tuya, etc. En este caso hacemos énfasis en la persona. ¡Qué suerte la tuya! ¡Qué valor el suyo! Otras construcciones exclamativas: ¿qué más nombre más tan o más un adjetivo? ¡Qué niño tan guapo! ¡Qué niño más guapo! O vaya más un nombre. ¡Vaya casa! ¡Vaya cuadro! ¡Vaya vestido más bonito que tienes!
Igual que antes, cuando no utilizamos el adjetivo, depende del tono con el que utilizamos esta exclamación, podemos expresar algo positivo o negativo. Es decir, podemos resaltar las cualidades positivas diciendo «vaya vestido» o negativas «vaya vestido», dependiendo del tono de voz con el que utilizamos esta expresión. Por cierto, una curiosidad, algunas personas usan el que delante de todas las construcciones que acabamos de decir. Por ejemplo, vaya hambre que tengo en vez de vaya hambre tengo, o qué guapos que son tus padres en vez de qué guapos son tus padres. Construcciones exclamativas, ¿para qué las utilizamos? Podemos utilizarlas, por ejemplo, para hacer valoraciones, intensificar y expresar diferentes sentimientos, como por ejemplo la alegría, la sorpresa, la admiración o el desagrado. Si me refiero a una cantidad, podemos utilizar los exclamativos qué, cuánto, cuánta, cuántos, cuántas, con las siguientes construcciones. ¿Qué de? Más un nombre, singular o plural, más un verbo, más un sujeto, por ejemplo, ¿qué de pelo tiene Loli? ¿Qué de niños hay aquí? O la misma construcción, ¿qué de? Más un nombre y un gerundio. ¿Qué de gente estudiando? En este caso, con el gerundio indico la gran cantidad de gente que hay haciendo esa actividad que expresa el gerundio. Imagínate que entras en un restaurante y dices ¿qué de gente comiendo? De la misma manera podemos utilizar qué más poco o poca más un nombre en singular o poco, pocas más un nombre en plural. ¿Qué poca gente hay aquí? ¿Qué pocas personas hay aquí? Si está claro de lo que estamos hablando, podemos incluso omitir el nombre. Por ejemplo, si yo te pregunto por favor, ¿puedes mirar a ver si quedan huevos? Tú me dices ¡qué pocos hay! Tenemos que comprar. No hace falta repetir la palabra huevos, porque ya lo sabemos. O si queremos jugar un partido de fútbol entre amigos, podemos decir ¡qué pocos somos! No podemos jugar. Ya sabemos que nos referimos a las personas. También nos podemos referir a las acciones con qué, poco más un verbo. ¡Qué poco duerme Loli! Mentira, duerme siempre, menos cuando yo hago los vídeos. De la misma manera usamos la construcción con cuánto, cuánta, cuántos, cuántas, más un nombre, obviamente concordándolo con el nombre. ¿Cuántas personas hay aquí? ¡Madre mía! ¿Cuántos libros tienes? Pero si tienes millones. Incluso podemos utilizarlo con un adjetivo. ¡Cuánto loco anda suelto! La verdad, hay que tener cuidado. Un profesor muy enfadado puede decir ¡uf! ¡Cuánto inútil hay en esta clase! Pero no se dice. Como habéis notado, este tipo de construcción se usa normalmente con adjetivos que expresan cualidades negativas. Se puede usar tanto en singular como en plural. ¿Cuánto imbécil hay? ¿Cuántos imbéciles hay? Incluso si queremos intensificar una acción, podemos usar cuánto más un verbo. ¿Cuánto duerme Loli? Duerme mucho. O, cuánto lo siento mucho. Por cierto, una curiosidad. En estas exclamaciones, algunas personas usan qué delante del verbo. Por ejemplo, ¿cuánto imbécil que hay? En vez de ¿cuánto imbécil hay? O ¡qué pocos que somos! En vez de ¡qué pocos somos! ¿Cuáles son estas construcciones exclamativas y qué podemos expresar con ellas? Para empezar, vamos a hablar de las construcciones que podemos realizar con la palabra ¿cómo? Obviamente, con estas construcciones podremos siempre valorar una situación, expresar admiración, sorpresa ante la manera de hacer algo. La manera porque estamos usando la palabra ¿cómo? Vamos allá. ¿Cómo más verbo? ¿Cómo llueve? Llueve mucho. ¿Cómo pinta Luis? Pinta muy bien. ¿Pinta muy bien o pinta muy mal? Ah, exacto. Ya sé en lo que estás pensando. No se entiende en realidad con esta exclamación. Bueno, en estos casos, a través de nuestro tono de voz y de la entonación que le damos a la expresión, a la exclamación, podremos comprender si estamos hablando de algo negativo o positivo.
Vamos a poner este ejemplo. ¿Cómo canta Luisa? ¿Cómo canta Luisa? La primera, obviamente, es algo positivo. Me refiero a que canta muy bien. ¿Cómo canta Luisa? En la segunda me refiero a algo negativo. Me refiero a que canta bastante mal. ¿Cómo canta Luisa? Así, con el tono de nuestra voz y la entonación que le damos a la expresión, podremos cambiar completamente el significado. Si lo que queremos es expresar claramente aspectos positivos o negativos, entonces usamos la construcción como más verbo y después de bien o de mal. De bien para lo positivo, de mal para lo negativo. ¿Cómo canta de bien? Obviamente positivo. ¿Cómo canta de mal? Obviamente negativo. También con la palabra como podemos intensificar una cualidad con esta construcción. Como más verbo ser más de más adjetivo. ¿Cómo es de alto tu padre? Madre mía, es altísimo. ¿Cómo es de guapo ese niño? Es que me lo comería a besos. Y ahora cambiamos de palabra. Vamos a ver algunas construcciones con dónde o a dónde para expresar sorpresa, admiración, desagrado. En este caso, ante un lugar, porque usando la palabra dónde me refiero a un lugar. Podemos decir, por ejemplo, ¿dónde más verbo? ¿Dónde vive Luisa? Madre mía, es un barrio súper bonito. Recuerda que también en este caso el hecho de que me refiera a algo negativo o positivo depende de la entonación que utilizo. ¿Dónde vive Luisa? Madre mía, es un barrio horrible. Podemos utilizarlo también con preposición. ¿Por dónde nos llevan? O ¿a dónde nos lleva? Ahora vamos a hablar de construcciones con la palabra cuando. En este caso para expresar sentimientos de hartazgo, impaciencia o irritación. Las construcciones son las siguientes. Podemos utilizar simplemente la palabra cuando o podemos añadir desde hasta delante de cuando. Por ejemplo, ¿cuándo me escucharás? Simplemente con cuándo más un verbo. O ¿desde cuándo eres tú el dueño de mis cosas? Con desde cuándo más el verbo. ¿Hasta cuándo vamos a estar en esta situación? ¿Hasta cuándo más el verbo? Como veis, en este caso los sentimientos que expreso no son positivos, sino negativos. Hartazgo, irritación, desesperación. También podemos utilizar una construcción exclamativa para expresar desacuerdo con una información anterior. En este caso, la construcción la hacemos con la palabra que. Y nos podemos referir al presente, al pasado o al futuro. Se utiliza la palabra que más el presente de la perífrasis irá más infinitivo. De esta manera, Loli es muy traviesa. ¿Qué va a ser traviesa? Si es súper tranquila. Aquí me refiero al presente. Mi amiga pagó la cena. ¿Qué va a pagar la cena si es una tacaña? Aquí me refiero al pasado. Creo que llegaremos tarde. ¿Qué vamos a llegar tarde si ya casi estamos? Aquí me refiero al futuro. Bueno, y ahora sí que hemos terminado de hablar de todas las construcciones exclamativas que tenemos en español. Todas o casi todas, porque seguro que me dejo algo. Por cierto, si conoces alguna más que no hemos dicho, me puedes escribir un comentario. Y antes de irnos, como siempre, te voy a recordar que si estás pensando en preparar tu examen de certificación oficial CL, nosotros te podemos ayudar. Te voy a dejar en la descripción un link con toda la información. Información sobre el examen, sobre la inscripción, sobre las clases que puedes reservar para la preparación, todo lo que necesitas. Y ya sabes, si tienes alguna duda, no dudes en preguntarme. Ahora sí, hemos terminado la clase de hoy. Nos vemos en la próxima clase de la burbuja del español. ¡Hasta pronto!